Este programa es presentado por All Hendrickson, la más grande agencia Toyota de la Florida, y Tony Acosta los esperan 2 millas al oeste de la salida 69 del Turnpike. Hoy estamos en un programa especial de Cayo Hueso ahora. Cayo Hueso significa un capítulo muy importante en la historia nuestra y la historia de los cubanos. Es por ello que tenemos el placer de encontrarnos y escuchar a un eminente historiador y además un eminente doctor cirujano acá en la ciudad de Miami, el doctor Gustavo León. Martiano hasta la médula, y nos va a hablar, el motivo es hacer historia después que en 1871 tabaqueros cubanos, en su mayoría, empezaron a armar lo que hoy se conoce como Cayo Hueso. Doctor, bienvenido a Cayo Hueso ahora. Es un placer y un honor conversar sobre el más prominente de todos los cubanos, José Martí. ¿Cuándo va por primera vez Martí a Cayo Hueso? 25 de diciembre de 1891. 4 años antes de que muriera. Correcto. Y porque él iba de Nueva York a Jacksonville en tren. Sí. De Jacksonville a Tampa en tren también que había, pero para esta parte no había nada. No. Y según me cuentan, en Cayo Hueso, él tomaba una goleta que iba de Tampa a Cayo Hueso. ¿Cómo que no? Cayo Hueso de Olivetti, en el vapor Olivetti. Ajá. Hizo su travesía para llegar a Cayo Hueso. El problema es que yo le diría que dentro de todo el contexto histórico de la Revolución del 95, que es la base que Martí desarrolla como pensador, patriota y conspirador, porque es una de las cosas interesantes en él, los 3 factores importantes fueron Nueva York, Tampa y Cayo Hueso. Y Cayo Hueso iba a ser prácticamente dentro de aquel contexto el final, porque allí es donde él puede consumir su idea o consumar el hecho del Partido Revolucionario Cubano. Martí no entendía ni comprendía de que la lucha por la independencia de Cuba pudiera continuar sin que se fundara un partido que le diera legitimidad al cubano, al pensamiento revolucionario y sobre todo a la proyección que iba a tener ese partido para la reconstrucción de la isla de Cuba, sin darse cuenta que en un momento determinado lo iban a cerrar e iban a desconocer la presencia del Partido Revolucionario Cubano. Como lo pensó él y como lo hizo él. Después nació, como usted sabe, el 8 de febrero del 34 por el doctor Grau San Martín, que fue el auténtico Partido Revolucionario Cubano auténtico. Correcto. Pero obviamente cuando Martí, entre las cosas importantes, cuando él está en Tampa, recogen su información a través de Trujillo y se le manda a José Dolores Pollo, que era en aquel momento el director del periódico Yara, le manda prácticamente la información de todo lo que él estaba hablando y en taquigrafía cogen sus mejores discursos. Quizás 2 de los discursos más clásicos que tuvo la República en sueño en aquel momento fueron Con todos y para el bien de todos y por supuesto Los Pinos Nuevos. Uno, pensando en lo que era el trabajo del cubano y lo que era la formación de la revolución del futuro y la creación del pueblo cubano. Y eso era Con todos y para el bien de todos. Y por supuesto, Cantemos ante la tumba inolvidable el himno de la vida no era otro que Los Pinos Nuevos, porque él consideraba que aquellos pinos nuevos iban a tener características especiales en la fundación y la creación de la nueva isla de Cuba, no bajo el sistema colonial español. Cuando él recibe la información y recibe el pedido que le hacen los miembros del Cayo, de Cayo Hueso, se ilusiona muchísimo. Y por supuesto, él tenía muchos amigos en el Cayo Hueso de aquella época. Y por eso él se va en el vapor Olivetti, que hace su travesía entre Tampa y Cayo Hueso y llega a Cayo Hueso en el año de 1891, el 25 de diciembre de 1891, las Navidades, me imagino. Bueno, las Navidades eran, por supuesto, claro, Nochebuena. Claro. Se encuentra con José Francisco Lamadrid, viejito cariñoso que había sido un revolucionario y un pensador enorme por la libertad de Cuba, y siempre abrazo a la nueva revolución y el abrazo a la revolución pasada. Y cuenta la historia que caminan hacia lo que se conoce más tarde como el Hotel Duval. Y allí en el Hotel Duval, y de hecho él cae enfermo, Sí, porque él venía con en una el primer serie de viaje fiebres. es donde cayó enfermo. Correcto. Y él viene enfermo de antes. Él tiene una serie de infecciones que tienen que ver posiblemente con la linfangitis de lo que él desarrolla. Cuando tuvo sus grilletes en aquellos famosos canteras de la criolla, ¿te acuerdas? José María Sardá,
y aquello pues le hizo infección, Sí. posiblemente le dio una linfangitis crónica y le dio una bacteria que le costó mucho trabajo manejarla. Y por supuesto él cae enfermo con aquella fiebre y él se molesta mucho porque él no lo podía, era un individuo que tú no lo podías sentar en una silla, ni lo podías tampoco decirle vas a estar acostado en una cama y no te puedes comunicar. Ahí recibió prácticamente a una gran cantidad de los cubanos que estaban en aquel momento con la ilusión de aquella revolución. Recordando siempre que Cayo Hueso, diferente de los demás sitios de los Estados Unidos, tuvieron 62 clubes revolucionarios. Mientras que otros tenían 12, como por ejemplo Nueva York, 62 tuvo aquello, desde la Estrella Solitaria hasta los Club Ignacio Gramonte, hasta la Revolución Cubana, hasta Cuba y su historia. O sea, hubo una cantidad de clubes que fueron naciendo en la cantidad de 62, que todas estaban en la conspiración, buscando dinero y recaudando fondos. Y por supuesto querían oír la palabra docta y orientadora de Martí, que después llegaría hasta, por supuesto, los confines de la República. Doctor, vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar después que le demos a nuestros televidentes estos interesantes mensajes. Enseguida volvemos con esta interesante charla del doctor Gustavo León. Doctor, creo que precisamente tenemos en nuestros archivos una fotografía que se le toma desde un balcón a la altura a Martí con un grupo de cubanos alrededor. Y ahí, por eso le pregunté si fue en el primer viaje, porque me dijeron que él había, después de mejorarse, había salido al balcón a saludar a unos cubanos también que estaban en la calle. Y tenemos esa fotografía. Así que fue en el primer viaje. Eso fue en el primer viaje. Y fíjate, curiosamente, acuérdate que él tenía que visitar el San Carlos. El San Carlos es como si fuera un templo de oración. Era un shriner, como le dirían los americanos. San Carlos, que nació muchos años antes, si te acuerdas, originalmente fue un huequito en el año 71 que no tenía mucho que dar y estaba en la calle Ann. Más tarde, en el año 1884, lo pasaron para la calle Fleming. Después se quemó, y cuando se quemó, Martín Herrera vino, lo reconstruyó con un grupo de hombres. Originalmente el proyecto era de Juan María Reyes, del periódico Republicano, y de Dolores Pollo, del periódico Yara. Y después se quedó en manos de Martín Herrera, que lo levantó finalmente en la calle Duval. Y aquel San Carlos, por supuesto, también producto del mismo impacto de uno de los grandes terremotos, ¿cómo se llama esto? Ciclones de la época, se destruyó. Y no fue hasta que después, ahí es donde vinieron a Cuba, recogieron el dinero, los $80,000. El año fue 1920, entre el 19 y el 20, porque sacó en 1919, y por supuesto comenzaba el gobierno del doctor Alfredo Sayas y Alfonso, y terminó aquello, la construcción, para el año 24, y se inauguró el 10 de octubre del 24, que fue cuando comienza el gobierno del general Gerardo Machado y Morales. Y le dieron $80,000 para reconstruir aquel San Carlos. Que la gente dice que el San Carlos se hizo por el nombre que tenía el seminario Instituto Conciliar San Carlos. Otros dicen que porque su primer alcalde en 1875 al 76 en la ciudad de Cayo Hueso fue Carlos Manuel de Céspedes, hijo del padre de la patria, y en honor a ello le pusieron el Club San Carlos. Pero bueno, obviamente él tenía que ir al San Carlos. El San Carlos era un sitio de oración, de peregrinación, esto era un sitio de poder, era un sacrificio, era como si los hombres y las almas cubanas vivieran en ella. Por ahí pasaron todo. Por ahí pasó Cisneros Betancourt, por ahí pasó don Tomás de Trapalma, por ahí pasó Maceo, por ahí pasó otro Calixto García Íñiguez. La cantidad de patriotas que pasaron por allí fue increíble, y característicamente él le impresionó mucho que había sido la primera escuela que se utilizó entre blancos y negros, donde no había raza para los efectos. Tenemos también en archivo la fotografía. O sea que eso fue algo impactante, porque a los Estados Unidos la primera escuela integrada. Esto es muy bonito. Correcto. Y muy interesante. Luego, por lo tanto, Martí regresa allí al San Carlos. ¿A qué? A hablar. Pero es que su palabra levantó tanto fervor, que ya para el día 3 de enero de 1892, ya Martí había coincidido con prácticamente la mayor parte de todos los líderes que iban a ser líderes de la revolución y que estaban trabajando al unísono por la libertad de Cuba para crear las bases del Partido Revolucionario Cubano. Nunca en realidad, y la claridad histórica, alguien dice que él regresa a Tampa, regresa a Cayo Hueso a fundar el partido. Otros dicen que lo funda en Nueva York. El partido se funda el 10 de abril
de 1892. Y lo funda el 10 de abril porque él tenía como reconocimiento a la labor tan gigantesca de aquel brillante Bayardo, que se llamó Ignacio Aramonte, que fundó el Guáimaro de 1869, un 10 de abril. Luego, en recordación y respeto a la figura civil, revolucionaria, pero civil, no militar, y por eso él le decía a los generales, no se funda un pueblo como se manda un campamento militar, pero recordando a Ignacio Aramonte, él funda el Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892. Regresó a Cayo Hueso en el año 92, regresó en el año 93, regresó en el año 94. Regresó todas las veces que él creyó necesario para trabajar en aquellas fábricas que, como bien tú dijiste, habían abandonado Cayo Hueso algunas y se habían ido a Tampa. Eso fue producto de la quema en 1869. Pues Cayo Hueso en realidad creció y nació como un reducto revolucionario y anti-español en aquella época, ante la lucha de la corona, anti la corona, en el año 1868. Aunque créeme que había cubanos allá desde el año de 1760. Y producto de los cambios entre los ingleses y los españoles, cuando entran a La Habana, se toma La Habana por los ingleses en 1762, un grupo de cubanos se va para La Habana y dejan este reducto tranquilo y no es hasta el 63 que regresan de nuevo. Siglo XVIII. Ya por supuesto el siglo XIX coinciden con una serie de ingleses que vivían en las islas aledañas y que por supuesto se meten en aquel islote, posiblemente el más central de todos los islotes. Doctor, ahora cuando regresemos, vamos a dejar este segmento con esta pregunta, que era positivamente, Cayo Hueso era un centro revolucionario. Volvemos, disfruten de estos mensajes, volvemos en unos instantes con el doctor Gustavo León. Los esperamos, no se vayan. Bien, doctor, nosotros llevamos unos años ya haciendo este programa dedicado a esa parte del sur de la Florida que tanto tiene que ver con nosotros, con la historia nuestra. Tenemos entendido que había una serie, ahí estaba el que le decían en polaco, Roloff, estaba también Ríos Rivera, que era el puertorriqueño, o sea, habían varios generales y activistas patrióticos cubanos que se reunían ahí. Sí, obviamente lo que sucede es que cuando Martí definitivamente, de hecho sale de Cayo Hueso, ya funda su partido, hace 2 o 3 visitas más, él sabía de que la conspiración de Fernandina tenía que llevar diferentes sitios y tenían que salir de diferentes sitios, todos para llegar a tierra cubana. Y aquella conspiración se había soñado desde 2 o 3 años antes y las venía trabajando con Juan Gualberto Gómez, con Sanguilí, con Moncada, con Periquito Pérez, con Miro Argenter, con el propio Bartolomé Mazó. O sea que la historia nos demuestra la capacidad conspirativa de Martí. Y Martí entonces entiende de que en los Cayos estaban Carlos Roloff y Serafín Sánchez, que eran los dos más importantes de aquel proceso para él, y ahí él iba a mandar a su barco que se llamaba La Gonda, que iba a recoger a un barquito pequeño, era un yate rápido que los iba a recoger, los iba a llevar a Cuba más tarde. El Amadís iba a ir a Puerto Limón a recoger a Maceo y a los otros que estaban allí. Y él se iba, correcto. Y él se iba a ir entonces para Santo Domingo en un barco que se llamaba el Baracoa, que era un barco más lento, de andar más lento. Pero desgraciadamente, a pesar de todo el dinero que él recauda, que fueron tanto como 200 y tantos mil dólares para comprar los barcos, comprar el alijo de armas, nombrarse él Mantel padre o Mr. Mantel, y el otro Mantilla, se llama Manuel Mantilla, se llama Mr. Mantel Jr., y mandaron aquellos trenes que, como si bien sabemos, desde Savannah fueron allí a la costa de Jacksonville. Aquello, producto de una delación, se pierde el alijo de aquellas armas, las echan al agua y fracasa lo que era el comienzo de no fracasa la guerra ni la ilusión del pueblo cubano de obtener su libertad, pero fracasa obviamente la invasión y lo que ellos querían hacer. Aquello fue impactante. Baire iba a seguir caminando independiente de todo aquello. Los hombres de Oriente, por supuesto, y los hombres de Ibarra y Matanza estaban trabajando, como lo era Juan Gualberto Gómez, como lo era Pedro Betancur, López Coloma. Todos aquellos hombres estaban complotados ya para lo que más tarde iba a conocerse como el Grito de Baire, que coge de hecho a Martí por sorpresa por completo, porque él sale de Nueva York para Santo Domingo sin saber que aquello iba a suceder. Ya la orden de levantamiento se había dado, aquellos famosos tabacos donde silaba la orden de levantamiento, ya le había llegado incluso de Bartolomé Mazó originalmente a él el 29 de enero del año 95 y había regresado a Cuba.
que se ponían, un muchacho se llamaba Latapier, muchacho joven mandaba y comunicaba a todos los revolucionarios de lo que estaba sucediendo y viajaba desde Oriente hasta Occidente y mantenía a todo el mundo en contacto. Las circunstancias no permitieron de que que el levantamiento fuera al unísono, pero se quedó Oriente y se quedó, por supuesto, Matanza como la base fundamental del levantamiento. Camagüey, tú bien sabes que no se pudo hacer, por problemas personales en aquel momento, Las Villas tampoco, Carrillo lo cogió por sorpresa, y La Habana, Sanguilí cayó preso, o sea que aquellos se quedaron un poquito incapacitados, pero lo que fue Oriente fue un brote enorme revolucionario, y el jefe, de hecho, Bartolomé Mazó, se movió de Manzanillo a Calicito, cerquita, para poderse pronunciar y no caer bajo prisión, y le había mandado ya la orden a Martí, le había mandado toda la comunicación, firmado el jefe a nivel de toda la fuerza revolucionaria. El 24 de febrero nace producto de una conspiración muy bonita de Oriente, el cual incluso Bandera, Quintín Bandera, es el hombre que le da conjuntamente con Moncada el toque final para que fuera esa segunda semana de febrero, el 24, que se produjese producto de los carnavales. Martí lo sorprende, ¿qué cosa? Lo sorprende lo que estaba pasando, ya él estaba en Santo Domingo. Ya él sabía que su vida estaba decidida. Y él nunca pensó que Maceo iba a poder desembarcar antes que él, y lo hizo. Porque si bien sabe y recuerda, Maceo desembarca en Duaba, Baracoa, el 1 de abril de 1895 en una goleta que se llamó la Goleta Honor. Y comienza entonces un vía crucis de cubanos y de lucha de aquel gigante durante todo aquel momento hasta que Martí desemboca finalmente allí en Playitas el 11 de abril de 1895, después de haber pasado por las vicisitudes de todo, Inagua, Cabo Haitiano, todas aquellas cosas que pasaron desde la salida de Santo Domingo. Y Martí nos enseña que desde su conspiración y su ilusión final era dejar su vida en el lecho de su patria y de su madre. Y por eso él dice, caminé 292 kilómetros desde Playita a Boca de Dos Ríos. Sembré 25 campamentos y creé una república. Y sobre ella y sobre mi sangre y mis huesos nació la República de Cuba. Y esa grandeza importante, quien la recoge de una forma muy especial para mí es el general Antonio Maceo. Porque antes de morir Maceo, como premio a la labor gigantesca de José Julián Martí Pérez, permite e insiste en que se cree la constituyente de Jimaguayú, que fue en septiembre de 1895. Doctor, lo invito para la semana próxima con gusto. Seguir conversando sobre José Martí y su conexión, su relación con Cayo Hueso y con todos los demás puntos, como Nueva York, Tampa, Santo Domingo, República Dominicana, todo ese historial maravilloso del más grande de todos nosotros los cubanos, José Martí. A ustedes los invitamos para la próxima semana a seguir escuchando y aprendiendo del doctor Gustavo León hablando sobre José Martí. Gracias por la audiencia. Volvemos con ustedes la próxima semana.